Bien, este es un programa especial que estamos haciendo aquí con el profesor Luis Fuensalida, quien voy a presentar en unos minutos, respecto del tema de Irán, que es el gran promotor del terrorismo mundial, que en realidad la gente creía muchos años atrás que iba a ser solamente un problema entre Israel e Irán, y nos damos cuenta, o el mundo se dio cuenta, que en realidad todas las apetencias de este avance nuclear, tener armamento nuclear, pretendía no solamente destruir a Israel, pretendía destruir a Occidente en todos sus valores, e incluso quedó demostrado en el Golfo Pérsico cuando Irán, en represalia de los ataques, también manda misiles balísticos a los países del Golfo Pérsico. Bueno, a mi lado el profesor Luis Fuensalida, simplemente digo que él es profesor de la Universidad Federal, también es docente en la Academia Argentina de Asuntos Internacionales, exdirector de Interpol y por supuesto también en la lista internacional. Así que bienvenidos ustedes a este programa que estamos haciendo el día 5 de mayo del año 2026 para hablar del tema de Irán. Luis, muchísimas gracias por la aceptación de esta invitación. No, al contrario, Alberto, siempre es un gusto. Y un tema apasionante, es decir, yo no diría de actualidad, sino es apasionante porque esto ya viene, podemos llegar a decir desde 1979, Correcto. cuando se produce la revolución del Ayatollah Khomeini. Pero vayamos al presente. En el presente, tal cual como están dadas las cosas y como están dadas las negociaciones, cómo están dadas los puntos de vista de cada una de las partes, en realidad yo lo que veo con este alto al fuego, simplemente una tregua táctica, una recomposición táctica, pero para nada veo una solución estratégica del problema. El problema no solo repercute a nivel del Medio Oriente, sino, como bien dijiste, tiene consecuencias a nivel global. Ahora bien, esas consecuencias que parecen ser mejor apreciadas desde el punto de vista del sector energético, también afecta a otros sectores. ¿Por qué? Porque por el estrecho de Hormuz no solamente pasa un 20% del gas y un 30% del petróleo, un 35% de aluminio, sino que también pasa un 50% de urea. Y la urea es fundamental para los fertilizantes. Y los fertilizantes son fundamentales y sus efectos se sufren en lo que es los alimentos. Los cultivos. Exacto, pero después en el mercado alimenticio. Entonces, por ejemplo, acá para los argentinos, lo tomo como referencia, el argentino se agarra la cabeza cuando sube la inflación o sube el dólar. Para el americano, para el estadounidense, no pasa por ahí, pasa cuando sube la nafta y cuando suben los alimentos. Por lo tanto, este problema para Estados Unidos tiene mucho que ver lo que está pasando en Hormuz. Que a su vez tenemos que pensar que si esto no solamente se reabre, sino que se amplía, tenemos otro cuello de botella por donde pasa gas, petróleo y otros bienes y productos, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, que es la entrada y salida del Mar Rojo, donde están los hutíes, que los hutíes son aliados de Irán. Ahora bien, acá yo estaba leyendo que para el estamento militar de Israel, cualquier tipo de acuerdo que no contemple la entrega de los 440 kilogramos de uranio enriquecido y el tema de bajar a un 3 a un 5% el enriquecimiento de uranio en el programa nuclear iraní, cualquier resultado que sea es un fracaso militar. Entonces esto me recuerda que el 11 de febrero de este año, es decir, 17 días antes de que comenzara la guerra, se celebra una reunión en la Casa Blanca a la que asisten obviamente el presidente
Donald Trump, su vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra, antes se llamaba secretario de Defensa, Pete Hegseth, el director de la CIA, John Ratcliffe, y por el lado de Israel, el primer ministro Netanyahu y David Barnea, alias Dadi, el director del Mossad. Ahí Netanyahu y Barnea le presentan un plan al presidente Trump, el cual es estudiado por los que estaban ahí presentes, y vos fijate cuál es la reacción o la respuesta del lado americano. Del lado americano, el vicepresidente Vance directamente dice no, mientras que el secretario de Estado y el director de la CIA dicen que no lo consideran viable. El único que acepta el plan tal cual fue presentado fue el secretario de Guerra, Geertz, y a Trump le parece que es posible el plan. Lo toma, digamos, favorablemente. Sin embargo, lo llama al general Kane, el jefe del Estado Mayor, y el jefe del Estado Mayor, cuando toma conocimiento del plan, también considera que no es factible. Y esto está un poco en línea con una doctrina del Pentágono que viene desde 1979, es decir, después que vino la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la toma de la embajada, los rehenes, etcétera, etcétera. Obviamente el Pentágono ha hecho todo un estudio, una doctrina, y esa doctrina dice que no está a favor de un conflicto armado en el Golfo Pérsico, salvo que sea de corta duración y esté asegurada la victoria. Caso contrario, si el conflicto se alarga, la única consecuencia que puede haber es la incertidumbre. Y ya adelantaba, porque no es de ahora, estoy hablando ya desde la presidencia de Bush, ya adelantaba que un conflicto en el Medio Oriente iba a tener implicancias geoeconómicas en el sector energético. Hoy creo yo que hay algunos denominadores en común, más que por un lado, en los tres actores. Por un lado es el tiempo, el factor tiempo, porque hay que reconocer que Irán está perdiendo 160 millones de dólares diarios por no poder exportar el petróleo. Eso solamente por exportaciones, sin considerar lo que necesita de importar para mantener su economía. Exactamente. Por eso te digo que en ese sentido el tiempo le está jugando en contra de Irán. Pero también le juega en contra el tiempo a Trump, porque no nos olvidemos que estamos en un año de elecciones de medio término, 3 de noviembre. Como te decía antes, para el estadounidense no es el problema el valor de su moneda ni la inflación, sino que es el combustible y los alimentos que se encarecen. Con lo cual tendría una imagen negativa llegando a noviembre, y esto está bien, a él no lo afecta directamente porque no hay reelección. No nos olvidemos que la Constitución estadounidense prevé 2 mandatos solamente, pero no causaría la menor de las gracias para el Partido Republicano, porque podría dejar mal parado al que podría ser candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales. Y para Israel el tiempo también, porque en este sentido tenemos que tener en cuenta que la sociedad israelí también está agotada. El otro punto en común que hay es, desde mi punto de vista, aunque algunos se puedan llegar a enojar, es que los tres actores, Estados Unidos, Israel e Irán, tienen gobiernos
radicales. Y te explico por qué. Porque, bueno, en el caso de Estados Unidos, el radicalismo está dado por la personalidad de Trump, por su omnipresencia en todos los aspectos políticos y económicos, en haberse autoempoderado. Uno de los factores, a mi juicio, psicológicamente, que fue para que Trump aprobara el plan presentado por Netanyahu y Barnea, fue que venía del éxito de Venezuela. Por el otro lado, bueno, Israel también, porque la coalición actual está cooptada por radicales religiosos y ultranacionalistas. La prueba está que ahora hay toda una campaña del gobierno, especialmente de los dos ministros más cuestionados. Ben-Gvir y Smotrich. Exactamente, los dos, en que la culpa del 7 de octubre la tuvo la Corte Suprema de Justicia de Israel. Algo que es para agarrarse de los pelos. Descabellado. Descabellado. Porque decía que los límites que ponía la justicia israelí al accionar de la Fuerza de Defensa de Israel condicionó lo que condicionó. Entonces es ridículo. Y en el caso de Irán, bueno, creo que sobran las palabras. Es decir, es una teocracia, un islamismo radical chiita, en que no entiende otra razón que no sea la verdad de su Islam. Bien. Calentando los motores, ya el profesor Luis Fuenzalida, más que calentar los motores, lo puso a máximas revoluciones por minuto. Es importante las perlas que hay en esto que está señalando. Pero veamos un tema que la gente se pregunta, ¿está ganando la guerra Estados Unidos e Israel? La gente, claro, cuando uno utiliza solamente el medio de información de los copetes de las noticias, llámese los diarios, las noticias del exterior, algunos dicen que Irán está triunfando, Irán mismo dice que está ganando, etc. La verdad vamos a ver en qué situación se encuentra Irán en estos momentos. Primera perla que el profesor Luis Fuenzalida está diciendo, y rescato, es que por el estrecho de Hormuz, que actualmente está bloqueado, doblemente bloqueado, por un lado por Irán y por otro lado por Estados Unidos, en realidad Irán exporta cerca de 2 millones de barriles de petróleo. Se habla de una cifra entre 1,5 millones y 2 millones, porque Irán técnicamente produce 3,5 millones de barriles de petróleo por día. Cerca de 2 millones exporta. Y el número que dice el profesor Fuenzalida es correcto, porque si uno toma 1.600.000 barriles a $100, da 160 millones de dólares por día. No es un pequeño detalle. El daño económico es mayor, porque la verdad que como está cerrado el estrecho no puede importar absolutamente, entonces la economía está teniendo un deterioro muy importante, a punto tal que el momento que estamos haciendo este programa, 5 de mayo del 2026, podemos decir que el real está cotizando aproximadamente en 1.800.000 reales por dólar, o sea, un dólar, 1.800.000 reales. La inflación que supera los 3 dígitos, y no tiene una economía tan gigante Irán. Irán tiene una economía a tamaño en promedio del 50% de la República Argentina. Hablemos de 356.000, no más allá de 360.000 millones de dólares. Claro, un aparato militar enorme, porque una gran parte de esto fue colocado, obviamente, en todo el tema de industrialización, de la militarización. Claro que a esto hay que sumarle también ingente cantidad de dinero que otros países en su momento financiaron a Irán, hablemos de Qatar en su momento, etcétera, etcétera. Pero lo concreto es que el daño económico que sufre Irán, y esto es real, existe, y es muy grande y es muy severo. No menos cierto que si uno, para decir, está ganando la guerra Irán o la coalición Israel con Estados Unidos, digamos, desde el punto de vista económico, está teniendo un daño muy severo a la economía iraní. Ahora, si uno ve que el objetivo de la guerra era el cambio del régimen, en ese plano no se logró el objetivo. Con suerte, quizás puede llegar a haber algún cambio dentro del propio régimen. No sabemos si esto va a suceder o no. Lo concreto es que sí, que hay una fractura entre la parte religiosa de lo que era en su momento la Ayatollah y hoy lo que es la Guardia Revolucionaria, que incluso se habla de que prácticamente algunos medios decían que de alguna manera hubo de hecho casi un golpe de Estado, en el sentido que las decisiones fundamentales ya no las toma más Mojtaba Khamenei, que era el hijo que fue muerto por la Fuerza de Defensa de Israel.
En consecuencia, bajo ese punto de vista, la coalición no logró el objetivo de cambiar el régimen. Bajo el punto de vista de lograr el tema nuclear, tampoco se logró el objetivo, por lo menos hasta el día de hoy, 5 de mayo del 2026. ¿Por qué? El uranio no fue devuelto. Además, como el profesor Fuenzalida había hecho un artículo que recomiendo su lectura, en su momento, que también aparte de esos 440 kilos aproximadamente, con un enriquecimiento del 60%, hay casi una tonelada de uranio que está enriquecido un porcentaje menor, al 20%. Al 20%, entonces. Pero discúlpame, y hay 8.100 kilos de uranio enriquecido al 3%. Bien, en consecuencia, estamos hablando de 444 kilos al 60%, una tonelada al 20% y más de 8.000 kilos al 3 y pico por ciento. ¿Qué dicen las normas de la Organización Internacional de Energía Atómica? Para uso civil, el uranio no puede superar el 5%, está entre un 3 y un 5%, son normas internacionales. Ya el 20% se considera un uranio altamente enriquecido. Y esto es lo que el profesor Fuenzalida señala, que la gravedad es más allá de los 440 kilos que posibilitarían construir casi entre 10 y 11 ojivas nucleares. Sí, porque el 20% solamente se utiliza para investigación. Claro, por ahora. Nada más. Por ahora. En consecuencia, bajo ese punto de vista, Irán no devolvió el uranio, no se puede negociar, no están queriendo negociar el tema, del enriquecimiento de uranio para el futuro. Entonces, para Israel, claro que es un tema existencial solucionar el tema del enriquecimiento de uranio, porque fijémonos, un Irán que se convierte en una especie de Corea del Norte, dentro del Golfo Pérsico, pero Corea del Norte tiene alguien que de alguna manera es este perro rabioso, que alguien que le maneja la correa, que es China. Pero en el caso de Irán, nadie le maneja la correa, ni le manejaría la correa, incluso si tuviera un artefacto nuclear. Sería realmente algo absolutamente enorme. Entonces, claro, por supuesto que cuando hablamos que en Estados Unidos hay una disconformidad, la inflación, cómo subió la nafta, etcétera, etcétera, el crecimiento, la inflación que estaba en 2.4 anualizada se fue al 3.4 anualizada. Obviamente que esto es lo que el ciudadano promedio norteamericano percibe. Pero la verdad es que el hecho de dejar desatado, sin resolver en algún momento el tema nuclear, esto que estamos viendo puede llegar a ser simplemente fuegos artificiales respecto del daño enorme, terrible, de una conflagración casi de escala nuclear que podría llegar a suceder en el mundo en el caso de que Irán llegue a lograr sus objetivos. Desde el punto de vista, entonces, no se le cambió el régimen, no se cambió. Desde el punto de vista del uranio, no se recuperó. Desde el punto de vista económico, sí, desde el punto de vista económico está sufriendo. Pero también es cierto que también hay otro tema, como bien estamos planteando aquí en la mesa. El tema del tiempo es un tema fundamental, porque en general en la historia Irán puede perder batallas militares, pero gana generalmente en las mesas de negociaciones. Había cuenta encima de que hay una presión muy fuerte por las elecciones de medio término que van a hacer, a medida que pase el tiempo, una espada de Damocles cada vez mayor. Y lo peor de la situación es que Estados Unidos se retire de la situación dejando todo, como diríamos acá en Argentina, atado con alambre. Entonces, dejando prácticamente el tema para la próxima administración, que en algún momento este tema, si no se soluciona, inevitablemente va a volver a explotar. Y hay otro tema, que en el caso que esto sucediera, y no quiero hacer futurología, pero sí es un temor que habría que pensar, que en el caso que en el año, cuando termine las elecciones de medio término y cuando haya que competir en las elecciones presidenciales, claro, en el año 2028, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en la administración norteamericana llegara a estar nuevamente el Partido Demócrata? Partido Demócrata que demostró ser partidario del wokismo con una infiltración islámica espantosa, y no solamente porque tiene un alcalde espantoso en la ciudad de Nueva York, simplemente porque dentro del Partido Demócrata milita una cantidad de representantes, o sea, diputados, ¿correcto? Que se denomina en inglés el Dirty Squad, el escuadrón asqueroso. Hablo de Ilhan Omar, hablo de Rashid Tlaib, hablo de Ocasio Cortés, etc. En consecuencia, pongámonos a pensar, si el tema nuclear no se llega a poner en caja como corresponde y llegara a haber un cambio en la administración norteamericana, proclive decirle a cualquier que sí a todo lo que el régimen de las ayatolas históricamente esto sucedió, entonces la pregunta es, ¿a qué escenario nos estamos enfrentando? ¿A qué escenario nos estamos enfrentando? Yo creo que estamos en ese caso, lo peor que podría suceder
es que esto quede agarrado con alambre, que Estados Unidos en definitiva agarre y acepte cualquier cosa, porque la verdad hay que decir que el dueño de la acción militar hoy es Estados Unidos. Israel no va a emprender, salvo que cambie una situación tan espantosa que complique su existencia. La verdad que no va a haber ataque en el caso que Estados Unidos le dé la luz verde. El profesor Luis Fonsalida lo dijo cuando fue en esa reunión. Y mientras estamos hablando, tenemos información que la gente de Israel ya casi se está preparando, comprando alimentos, porque ven venir que más del 90% van a empezar en cualquier momento los bombardeos nuevamente misilísticos. Así que así es como está el tema de Irán. Pero también hay que decir que Europa y el mundo occidental se ha chamberlainizado. Recordemos que cuando fue Chamberlain, Neville Chamberlain, primer ministro británico, que fue a negociar con Hitler, cuando Hitler había capturado en 1938 los Sudetes que pertenecían en aquel momento a Checoslovaquia, y Hitler le firmó un papelito diciendo que bueno, que se quede tranquilo. El profesor Luis Fonsalida se ríe porque hay una foto famosa. Le firmó un papelito diciendo que no, que con eso ya que se quede tranquilo Occidente, que no va a invadir nada. Chamberlain baja de un avión mostrando el papelito, mira lo que me firmó, como si la promesa hubiera valido absolutamente algo. Nada. Entonces, todas estas décadas, también hay que decir, la culpabilidad también la tuvo Occidente, porque por una actitud totalmente imbécil, sesgada de corto plazo, permitió que este régimen de los ayatolas, en este empoderamiento nuclear, haya sucedido. Barack Obama, también es cierto que en el 2015, cuando se firma este plan conjunto de enriquecimiento, ese famoso 5+1, 5 países del Consejo de Seguridad. Tratado de Lausana. Claro, más Alemania, ¿qué había pasado? Sí, Irán se compromete a todo porque no cumple absolutamente nada. Y además, no salió muy publicado, pero hubo informaciones muy fuertes de que Obama además tentó o le dio un cheque enorme a la República Islámica de Irán, y lo digo, habría para captar la voluntad de la firma, cosa que también realizó Biden cuando le descongeló a Irán parte de los fondos congelados que tenía precisamente por las sanciones, porque Irán también en aquel momento a Biden le endulzó los oídos y le prometió, y claro, el Partido Demócrata siempre fue muy proclive a comprar cualquier cuento de hadas. Esta es la situación, en consecuencia. Europa o Occidente se ha chamberlainizado. Se creyó totalmente en los cuentos de hadas sin ver la historia, sin saber de dónde viene esta manera de pensar. El régimen teocrático islámico chiita duodecimano tiene una doctrina en la cual se apoya para hacer lo que hace. Luis. Sí, y dentro de lo que es el Islam chiita hay un instituto que está permitido, que es la taquilla. Correcto. Es decir, la taquilla, para el que no sabe, es engañar, mentir, siempre y cuando se considere que la persona, el musulmán chiita que lo utiliza, está en peligro de vida. Entonces, eso habilita a que el engaño, que es lo que ha hecho Irán durante todo este tiempo. Y en cuanto a Europa, bueno, Europa está ahora recogiendo todos los errores. La siembra que realizó. Exacto. Que es fundamentalmente de toda esa corriente de la izquierda woke. El otro día yo leía a un tema que estaba muy bueno, dicho por un analista, en que a raíz de, por ejemplo, de los partidos verdes de Europa, que hicieron que muchos países, entre ellos, por ejemplo, el motor de la Unión Europea, Alemania, cerrara las centrales nucleares, Claro. Y hicieron que, y en el caso alemán es bastante visible, ser totalmente dependientes del petróleo ruso. Entonces decía, ¿Cómo se han arrepentido? Claro, entonces decía, este analista decía, ¿cómo me hubiera gustado ser el director de la KGB para financiar a los partidos verdes? Claro. Y porque acá nosotros estamos hablando, vos lo tocaste muy bien, quién gana, quién pierde en este conflicto. Pero yo lo que estoy viendo es que a nivel global sí hay dos grandes ganadores. Uno es Rusia. Total. Porque vendía el petróleo a más o menos $67 y ahora se fue a 110. Y por el otro lado, el gran ganador acá es China. Primero y principal porque está viendo cómo Estados Unidos
se metió en el barro y no sabe cómo salir. Algunos dirán, bueno, pero China depende del petróleo de Irán. Sí, es el mayor importador de petróleo iraní, pero también veamos que la China de hoy no tiene el crecimiento económico de hace 5 años atrás de 2 dígitos. Ahora apenas llega al 5 o 6% Y no anual. sé si el 6. Por eso. Entonces, China igualmente ha hecho un desarrollo muy importante de energías alternativas y tiene unas reservas de petróleo también bastante como para seguir aguantando más. El gran activo de China acá, mientras ve que Estados Unidos se empantanó en Medio Oriente, es seguir con lo que es su soft power, que es el El poder famoso blando, sur-sur. claro. Mientras, como ve que ahora con el tema de Medio Oriente su ruta para la seda está bastante alterado, continúa fogoneando esa sur-sur, especialmente en países de Latinoamérica, Total. de África, con grandes En inversiones, grandes inversiones. recursos naturales estratégicos, etcétera, etcétera. Por eso digo, realmente yo como conclusión pienso, y muy parecido a lo que tú dijiste, es, no veo a corto tiempo un acuerdo definitivo o una paz sólida en el conflicto con Irán. Y cuando hablo de conflicto con Irán, estoy incluyendo el conflicto en el Líbano, que ahí tenemos un proxy de Irán, que mientras esté activo va a impedir, va a ser un veto a cualquier acuerdo entre Líbano e Israel. Y por el otro lado tenemos a Hamas y a los hutíes. Entonces, acá yo no lo veo un acuerdo al corto plazo. Cualquier acuerdo que Trump quiera hacer para salir del barro, sin sacarle, como bien dijiste vos, el tema del enriquecimiento de uranio, la entrega de los 440 kilos, la fiscalización de la Claro, OIEA, que no se le ocurra cobrar peaje claro. en el estrecho de Hormuz. Cualquier acuerdo que se firme que no contemple esos puntos es un mal acuerdo. Y un mal acuerdo va a llevar a una nueva Aún, guerra. quiero agregar un par de cositas nada más, brillante lo que el profesor Fuenzalida está planteando, y lo que estamos planteando también son observaciones y también dudas, porque el panorama está abierto. En consecuencia, que lo siguiente, es verdad que China, bajo un punto de vista, tiene unas ventajas comparativas. La desventaja es que, si bien es cierto que el petróleo que exportaba Irán, 90% era con destino a China, no menos cierto es que China pagaba un monto sensiblemente menor por ese petróleo. Correcto, porque como Irán estaba sancionado internacionalmente, claro, los chinos de tonto no tienen absolutamente nada y le pagaban, creo que aproximadamente $20 menos por barril. Esto cuando el barril estaba en 65 o $70, estamos hablando casi un 20-25% de descuento, cifra enorme. Por otra parte, también es cierto que se le cortó el flujo, prácticamente gratis, entre comillas, porque de Venezuela, porque con el acontecimiento de que el tema de Maduro y cambió totalmente la postura a punto tal de que Venezuela no vende petróleo, sino tiene el acuerdo de Estados Unidos acerca de quién es el comprador. Y ese petróleo chino no lo pagaba porque la verdad es que compensaba con barriles de petróleo la deuda que Venezuela tenía prácticamente con China. Obviamente, China tiene una necesidad de 16 millones de barriles de petróleo crudo por día. Importa 12, produce 4. Claro, evidentemente puede comprar y compra de Rusia, de un montón de lugares de Nigeria, etcétera. Pero lo menos cierto es que perdió esa ventaja comparativa económica. Están todas las dudas planteadas, tenemos posiblemente muchas más dudas que certezas y el tema de la guerra continúa. Luis, ¿alguna palabra final o ya? No, no, lo dijiste todo. Creo que eh, lo único que puedo decir es que la palabra final de la doctrina del Pentágono se está cumpliendo, la incertidumbre. Bien, y antes de cerrar el programa quiero comentar que en este momento hubo una declaración de Rubio, el secretario de Estado norteamericano, diciendo que hay que terminar de luchar contra Hamas y contra Hezbollah porque forma parte del mismo problema
de Irán. Claro que nosotros lo sabíamos, pero es importante que el secretario de Estado diga esta situación. Gracias a vos, Luis, y A gracias a vos. ustedes por acompañarnos.